El economista de ultraderecha Javier Milei fue electo como presidente de la República Argentina tras superar por más de 11 puntos al candidato oficialista Sergio Massa. En su discurso, el candidato libertario dijo que es tiempo de reconstruir el país. Este lunes, Milei aportó detalles de su plan de gobierno para los próximos 4 años. En una entrevista con Radio Mitre aseguró que privatizará la petrolera YPF y los medios de comunicación públicos y dio los primeros nombres de su gabinete ministerial. Tras confirmarse su victoria, Milei recibió el llamado del presidente Luis Lacalle Pou, quien lo invitó a compartir un asado y comenzar a delinear la relación bilateral entre ambos países. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 29 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con aumento de nubosidad y vientos soplando del noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora, y estamos ubicados en la máxima que ya anunció Inumet, es decir, en 29 grados. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, en Agraciada entre Emilio Romero y Ángel Salvo, hay obras hasta las 5 de la tarde. En Luis Lasaña entre Meseta, también hasta las 5 de la tarde hay obras de saneamiento. Compartimos ahora otros títulos que se están desarrollando a esta hora. La victoria de Javier Milei en Argentina tuvo repercusiones en Uruguay. El senador frente amplista Mario Vergara afirmó que este triunfo genera incertidumbre sobre el futuro de la política exterior argentina. La senadora Carmen Sanguinetti anunció que abandona el sector Ciudadanos del Partido Colorado y apoyará la precandidatura de Gabriel Gurméndez a la presidencia de la República. La Junta Departamental de Montevideo realizará un homenaje al ex senador, ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la República Danilo Astori, fallecido el pasado 10 de noviembre. El homenaje se realizará el 4 de diciembre. Los líderes del torneo Clausura y de la tabla anual, Liverpool y Peñarol, perdieron ante Racing y Danubio, lo que dejó abierta la definición del torneo. Defensor Sporting, que este lunes juega ante Boston River, tiene la posibilidad de acercarse en ambas tablas. El presidente electo argentino Javier Milei presentó hoy sus primeras acciones de gobierno. En una entrevista con Radio Mitre dijo que buscará privatizar YPF y todos los medios públicos y que apuntará a una reforma del Estado y a solucionar el problema de las letras de liquidez del Banco Central argentino. Nosotros lo que vamos a arrancar primero es con la reforma del Estado. Y con resolver el problema de las LELIQs. Esos son los dos temas que hay que resolver de manera urgente. Es decir, usted necesita poner en caja las cuentas públicas muy rápidamente y necesita resolver el problema de las LELIQs para poder abrir el cepo. Estamos trabajando en una ingeniería financiera para que justamente sea apetecible por el mercado y poder resolverlo de la manera más rápida posible. Lo más rápido posible y de esa manera salir del cepo. Exacto, porque eso es fundamental para recuperar el nivel de actividad económica, para que la economía empiece a salir de esta trampa. Milei también anunció que privatizará los medios de comunicación públicos como Telam y Radio Nacional, entre otros. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. Telam, que también pertenece al mismo grupo. También. Absolutamente. También. Además, Milei informó que en horas de la madrugada recibió una llamada del presidente Luis Lacalle Pou para saludarlo e invitarlo a Uruguay para conversar sobre las relaciones políticas entre ambos países. En entrevista con Radio Mitre, Milei dijo que teniendo en cuenta la afinidad que hay entre ambos, los problemas se van a resolver asado mediante. Esto fue muy divertido porque a las 4:30 de la mañana, por ejemplo, hablé con el presidente de Lacalle Pou. ¿A las 4:30? Sí, estaba en la muralla china.
entonces estuvimos hablando, una charla verdaderamente formidable. ¿Y qué le dijo? Si se puede saber. Me invitó a Uruguay para contarme en qué están las relaciones y cuáles son los temas que tenemos que juntarnos para resolver. Claro. Y dado que tenemos mucha afinidad, nada, lo vamos a resolver asado mediante. Muy bien. O sea, el primer viaje suyo, no sé si como presidente electo o después de asumir, ¿sería Uruguay? No, mi primer viaje va a estar siendo a Estados Unidos, que bueno, yo voy a estar pasando por el oil y después estaría viajando a Israel. Y presidentes de la región se expresaron en la red social X tras la elección de Javier Milei como presidente argentino. Uno de ellos fue el presidente uruguayo Lacalle Pou, quien le expresó que había mucho en qué trabajar para mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. El presidente uruguayo fue uno de los primeros en saludar al presidente electo argentino. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales. El mandatario escribió desde China, donde está de visita oficial. Este lunes la victoria de Milei también fue reflejada en un comunicado de la Cancillería, donde saluda al pueblo argentino por el proceso electoral y le desea suerte al presidente electo. El gobierno uruguayo confía en que ambos países continuarán fortaleciendo su rica e histórica relación de amistad y cooperación que unen a nuestras naciones, agrega. A nivel regional, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, le deseó buena suerte y éxito al nuevo gobierno. La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. El presidente paraguayo Santiago Peña, en tanto, felicitó a Milei y le extendió la mano cordial y fraternal de Paraguay para fortalecer las relaciones bilaterales. El presidente chileno Gabriel Boric saludó a Milei y a Sergio Massa y le deseó lo mejor al pueblo argentino. Sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo, escribió. Una de las voces más críticas fue el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien se refirió al triunfo de la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad, triste para América Latina, ya que el neoliberalismo no puede responder los problemas actuales de la humanidad. Sin embargo, felicitó a Milei y aseguró que los vínculos de respeto mutuo entre los pueblos de Argentina y Colombia se mantendrán. Vamos a profundizar a entender qué puede implicar este nuevo escenario en Argentina para Uruguay. Vamos a recibir con mucho gusto a nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina, y para entender de qué manera puede influir en nuestro país este triunfo de Javier Milei, estamos con el doctor en Ciencias Políticas, Diego Luján. Él es además doctorado por la Universidad de San Martín y es profesor docente en nuestra UDELAR. ¿Cómo queda Uruguay ante este escenario donde no se esperaba que Milei ganara por este tan abultado margen, ¿no? Bueno, sí, creo que el margen, sobre todo de la magnitud de la diferencia entre Milei y el candidato oficialista Massa, es lo que termina marcando un poco la sorpresa de la jornada de ayer. La victoria de Milei, digo, no sé si era previsible, pero estaba dentro de las posibilidades. Las encuestas, las últimas encuestas que se difundieron en los últimos días en Argentina marcaban, sin una contundencia suficiente, pero marcaban un cierto favoritismo para el candidato Milei, y entonces creo que la sorpresa puede haber venido, sí, como tú decís, por la magnitud de la diferencia de una candidatura de Milei que tuvo un apoyo territorial muy homogéneo, ¿no? Ganó en 21 de 24 distritos subnacionales en Argentina, lo cual marca que el apoyo de la estructura sobre todo del PRO y probablemente parte de la Unión Cívica Radical haya sido importante a los efectos de esta victoria, ¿no? A partir de esto, ¿cómo influye en nuestra política? El presidente Lacalle Pou ya se comunicó con Milei, pero ¿cómo se para Uruguay? Bueno, a ver, siempre las relaciones entre Uruguay y Argentina están, digamos, mediadas por elementos comunes y también por elementos que son eventualmente conflictivos, ¿no? De modo que yo no soy un especialista en el área de relaciones internacionales, pero diría que hay una afinidad ideológica probablemente un poco mayor del presidente electo argentino
respecto del actual gobierno en Uruguay. Aquí el año que viene también hay elecciones, con lo cual es posible que haya ahí, como siempre pasa, alguna contaminación en el sentido de asimilaciones a un gobierno de cierto signo en Argentina por parte de las fuerzas políticas locales. En ese escenario, la situación sociopolítica, socioeconómica en Argentina es muy complicada. Con lo cual, una cosa es que a Milei le vaya bien estabilizando en el corto plazo, digamos, la economía argentina. Eso podría ser un atractivo para mostrar, digamos, una afinidad mayor por parte de los candidatos de la coalición en Uruguay. De lo contrario, me parece que más bien sería yo creo que por el momento es un político un poco exótico, extraño, al que el sistema político uruguayo, mucho más tradicional en su conjunto, mira con cierto recelo. Pero es el presidente electo y por lo tanto, bueno, hay que esperar a ver cuál es su gestión. Todos los títulos hablan de la sorpresa, usted mismo lo decía, de lo abultado, de la diferencia. Ahora, en la primera vuelta hubo 14%, tendría que descontar el candidato Massa. ¿Qué influencias hubo aquí? ¿Qué se puede analizar? Bueno, creo que, tengo que hacer referencia necesariamente a la situación económica que vive Argentina y social, ¿no? Entonces, allí el desafío de Massa era lograr romper un poco ese techo tan bajo, producto del apoyo que había tenido en las PASO, que había terminado tercero. Lo hizo relativamente bien, hacia la primera vuelta, el 22 de octubre, creció 7, 8 puntos. Pero claro, es el ministro de Economía de un gobierno con un 150% de inflación, con más de 40% de pobreza. Yo creo que Massa hizo una buena elección en ese contexto, creo que Massa es un buen candidato. Quedó claro en el transcurso de la campaña que es un político profesional, que sabe lo que hace. Lo que pasa es que en un contexto como este, donde la gente más bien, repudia a los partidos, repudia a los políticos tradicionales, eso más que un activo pareció ser un poco un lastre, ¿no? Entonces creo que el resultado de pronto no era tan abultado como se esperaba, o mejor dicho, se esperaba que sea menos abultado y fue más abultado. Pero termina mostrando que la situación económica, sobre todo, me parece que fue el principal motor de este resultado electoral, ¿no? Incertidumbre ahora sí de qué manera va a gobernar Milei, ¿no? Con ese Congreso que no lo tiene tampoco en mayoría. No, todo lo contrario, claro. Milei tiene una bancada legislativa muy pequeña, producto del 30% que sacó en las elecciones generales, que es donde se configura el Congreso argentino. Va a manejar menos de, creo que son 38 diputados, si no me equivoco, de 257, o sea, muy poco, y 8 senadores de 72, con lo cual sin coalición va a ser imposible un gobierno en condiciones institucionales normales, ¿no? Allí está el PRO, que seguramente va a ser un apoyo importante en el Congreso, pero aún así solo con el PRO tampoco alcanza. Por lo tanto, ahí cobra mucha importancia qué es lo que van a hacer los partidos provinciales, partidos menores, y sobre todo la Unión Cívica Radical, que es el partido tradicional de la política argentina, partido de centro, que actualmente está en un dilema, está muy disputado entre algunos que quieren sumarse a la gestión de Milei y otros que todo lo contrario quieren más bien ejercer una oposición. Muchas gracias entonces al profesor Luján. Es un tema que va a seguir en nuestro noticiero este día y por supuesto por los días subsiguientes y los meses próximos. Muchas gracias, Luca. El senador y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Mario Vergara, marcó la incertidumbre sobre el futuro de la política exterior argentina. En diálogo con MBD Noticias, dijo que se debe esperar por las primeras medidas, pero que en su discurso, tras ser electo, estuvo lejos de bajar el tono de la campaña. Un planteamiento que fue duro durante la campaña en cuanto a transformaciones que sonaban realmente muy fuertes. Y quizá cuando uno esperaba que con el triunfo el discurso de Milei, pusiera un poco de paños fríos, básicamente redobló la apuesta en el sentido de hacer muchas transformaciones muy drásticas y sin transiciones. Ahora vamos a ver cuáles son, porque durante la campaña Milei habló de una modificación sustancial en la estructura de ministerios, eliminar un montón de ministerios, hay claramente una visión antiestado en muchas dimensiones. Habló de un recorte muy importante de las políticas sociales cuando Argentina tiene más del 40% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Habló de eliminar la moneda, perdiendo entonces quizás escaso margen, pero es margen al fin de soberanía monetaria. Habló de un relacionamiento diferente a nivel internacional y ahí va
un poco la incertidumbre, la incógnita de cómo va a ser su relacionamiento en el marco del Mercosur y en particular también en las relaciones bilaterales con Uruguay. A todo esto, el intendente de Canelones y también precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se refirió al triunfo de Javier Milei en Argentina. En ese sentido mostró expectativa por la mejora de las relaciones entre Uruguay y Argentina y dijo que no le pareció llamativo el triunfo del candidato libertario. Ningún país de América Latina, ninguno, nunca, de hace por lo menos un montón de décadas, tiene un gobierno que se sostenga o gane una elección teniendo niveles de inflación altos. Ha habido crisis económica, crisis política y los gobiernos a veces ganan, a veces pierden. Nunca con inflación. Es un dato de la realidad que hay que saber leer. Lo otro, que no sé si define, pero desde el año 19 para acá debe haber habido unas 15, entre 15 y 18 elecciones en América Latina. Solamente ganó en Paraguay el oficialismo. Además, en todos lados ganó la oposición. ¿Qué puede pasar con todo lo que dice y dijo en la campaña de Milei que tiene pensado hacer en su gobierno? ¿Cómo puede afectar a Uruguay, por ejemplo? Yo no sé cuánto, ¿no? Lo que sí es cierto que algunas de las cosas que planteó la base y otras no va a poder. ¿Le preocupa en un eventual gobierno del Frente Amplio las relaciones que pueda tener con Uruguay y Argentina? Para nada, de verdad no. Cuando teníamos nada menos a Gatabari Vázquez y a Néstor Kirchner en el gobierno, tuvimos los puentes contados. Así que no tiene mucho que ver la relación o la afinidad ideológica, no, tiene que ver con otra cosa y son otros los actores que se mueven ahí. No, por supuesto siempre te preocupa, pero incluso algunas reflexiones que ha hecho sobre el Mercosur hasta podríamos suscribir. Salimos nuevamente, vamos al directorio del Partido Nacional. Hay reunión allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como tú bien decías, está reunido el honorable directorio del Partido Nacional analizando diferentes temas de coyuntura y también entre ellos, bueno, los primeros balances y análisis sobre la elección ayer en Argentina que dio como resultado que el nuevo presidente será Javier Milei. Aguardamos la salida de algunos dirigentes justamente para conocer sus primeras impresiones sobre lo ocurrido ayer en Argentina. El presidente del honorable directorio, Pablo Iturralde, se fue hace minutos antes sin hacer declaraciones ya que tenía que participar del velatorio de José Claramunt, un histórico militante del Partido Nacional fallecido hace horas. Así que si hay novedades de aquí, les comentamos los primeros balances que hacen dirigentes del Partido Nacional sobre las elecciones en Argentina. Eduardo, Magdalena Broquetas, Virginia Martínez y Elena Zaffaroni van a ser reconocidas hoy como ciudadanas ilustres de Montevideo por sus aportes a la causa de memoria, verdad y justicia en el marco de los 50 años del golpe de Estado y la huelga general. En entrevista acá con Primera Edición de MBD Noticias, Virginia Martínez afirmó que el triunfo de Milei muestra que el trabajo de reconstrucción de la memoria no fue suficiente, al tiempo que Broquetas dijo que es una catástrofe política y cultural porque representa el triunfo de la antipolítica. Es una catástrofe política, cultural, importante. Es decir, asistimos al triunfo de un presidente de extrema derecha que, está bien, fue electo por voto ciudadano, con una victoria aplastante. En este caso es un outsider que en 2 años, con un discurso liberal, extremo, muy conservador en lo social y con una impronta de una violencia muy fuerte en el espacio público, gana las elecciones de un país como Argentina, con muchísimos problemas, endeudado, quebrado. Consultadas sobre si la reconstrucción de la memoria de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado no ha sido suficiente, Martínez dijo que a luz de este resultado parece no haber sido suficiente. Por un lado, un trabajo intenso desde la educación, la producción académica, el periodismo, el arte, y por otro lado, estas reacciones primitivas, masivas, y la realidad tiene todo, hoy la realidad tiene todos esos componentes, ¿no? Yo no sé si no fue suficiente, no lo tengo claro, parecería que no. No es tan fácil pensar porque lo tenemos que decir más veces lo que decimos, claro, sino que quizás lo que tenemos es que, bueno, pensar en cambios sociales más profundos
que construyan espacios de recepción para, repito, para cuestiones que algunas están en debate, sobre algunas hay posición o no, otras son hechos. La ceremonia de entrega de este premio de reconocimiento de Ciudadanas Ilustres va a ser a las 19 horas en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo. Otros temas: la Junta Departamental de Montevideo va a realizar un homenaje al ex senador, ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la República, Danilo Astori, fallecido el pasado 10 de noviembre. El homenaje, que fue aprobado por unanimidad del Legislativo Comunal, se va a realizar el próximo lunes 4 de diciembre en la sala de sesiones de la Corporación. La Junta Departamental de Montevideo entendió pertinente la realización de esta sesión en honor a los principios democráticos y republicanos de Astori y a sus importantes contribuciones en favor de la justicia social y de la defensa de la política como actividad humana y noble y transformadora, informó el Legislativo. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 29 grados a esta hora y les contamos que el sábado se realizó la tradicional carrera San Felipe y Santiago. La prueba salió del Hotel Sofitel de Carrasco, se extendió hasta la Rambla, República del Perú, frente a las Letras de Montevideo. La competencia, que fue transmitida en vivo por TV Ciudad, fue organizada por la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo. Contó con la participación de 4.500 personas. En la categoría general masculino ganó Martín Cuestas y en femenino ganó Carolina Lozano. Esta carrera, organizada por la Comuna Capitalina desde hace más de 2 décadas, se ha consolidado ya como uno de los eventos deportivos más importantes del running de la ciudad. El fin de semana hubo varias sorpresas. Estamos hablando en materia de fútbol, porque en el campeonato uruguayo pasó de todo. Sorpresas: los líderes del torneo Clausura y de la tabla anual, Liverpool y Peñarol, perdieron ante Racing y Danubio respectivamente, lo que dejó abierta la definición del torneo. Defensor Sporting, que hoy juega de local ante Boston River, tiene ahora la posibilidad de acercarse en ambas tablas. Una goleada muy importante de Cerro Largo frente a Plaza Colonia. 4-0 jugando de local en el estadio Arquitecto Antonio Uvilla. Lucas Correa, a los 5 minutos de la primera parte, abría la cuenta para el equipo que comenzaba a dirigir Juan Jacinto Rodríguez. Este es el rebote de Dawson y el Chiqui, Emiliano Villar, a los 30, duplicaba diferencias para Cerro Largo. Plaza está muy complicado en la tabla del descenso. Está último en ese rubro en el fútbol uruguayo. El Toto Sergio Núñez, el 3-0 a los 37, y en el segundo tiempo, a los 29, Martín Gianoli, el 1,97 m que tiene Cerro Largo, colocaba el 4-0. Vamos al estadio campeón del siglo, en la Casa Carbonera. Montevideo City Torque le ganó 1-0 a Cerro con el gol de Agustín Álvarez Wallace a los 20 del primer tiempo. Resultados sorpresivos si los hay, porque Liverpool ganaba por 2-0, pero Racing se lo dio vuelta. Gonzalo Napoli abría la cuenta para el equipo de Jorge Baba. Y Luciano Rodríguez, vean, a los 17 del segundo tiempo. Pero todo iba a ir hacia Sayago, porque Racing lo iba a comenzar a traer. Mateo Anthony en contra a los 32 del complemento. Colocaba el 1-2 para la verde. 3 minutos más adelante, Tomás Verón Lupi. Ahí está el empate para el equipo de Sayago. Y al partido le quedaba una emoción más. Octavio Rivero. A los 46, Racing, que está prácticamente salvado del descenso, le ganó 3-2 a Liverpool en Belvedere. Ahí está la jugada que se da bien de contragolpe. Y el 3-2. Danubio le ganó a Peñarol por 2-1 jugando en Jardines. Kevin Lewis saca el intento, hay un rebote, vence la resistencia de Amores y era el primero para el equipo de Mario Saralegui. Santiago Romero enganchando y desairando la marca
de los zagueros de Peñarol colocaba el segundo, José Neris. El descuento, cabezazo de Arezzo, previo centro de Lucas Hernández y el 2-1 definitivo en el estadio danubiano. Deportivo Maldonado 1-0 a La Luz con el gol de Darias de penal. Partido que se jugó en el campus. Wanderers agónicamente y con complicidad del arquero va a terminar ganando por 2-1 frente a River en el Clásico del Prado. Ramiro Cristóbal a los 16 abre la cuenta para el Darcenero. El empate en el Parque Alfredo Víctor Viera va a ser de Facundo Milán. Observen el reloj, 88 minutos de tiempo total, 43 del segundo tiempo, era el 1-1, pero Wanderers lo iba a ganar con el gol de Tabaré Uruguay Vedés con complicidad del arquero. Victoria en el clásico, duelo de vecinos que fue triunfo para el Vagabundo. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana temprano a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego.